Hermanos míos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día especial, nuestro día misionero del mes de agosto. Hemos venido desarrollando una perspectiva de la misión algo distinto de lo que tradicionalmente entendíamos. Y la experiencia de la pandemia nos ha dejado ver que hay muchas cosas que se pueden hacer usando todos los recursos que Dios ha permitido que la humanidad desarrolle en esta época. La tecnología es una bendición y todos debemos ser personas comprometidas con el mensaje de Dios, con la enseñanza de la iglesia, promoverla, propagarla, cuando tenemos cosas tan fáciles para hacer y que solo está demandando interés nuestro por acercar a las personas que sabemos necesitan de todo esto que Dios nos está dando. Le agradezco a los miembros de la iglesia que tienen esa vocación, que se preocupan por compartir con las demás personas contenidos especiales de la verdad que nos está moviendo a nosotros, entendiendo que si estamos siendo salvados por ella, poder tiene el argumento de Dios para salvar a todo el que abra su corazón. Me alegra que ustedes estén aquí en este ambiente espiritual de la iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en la enseñanza que tiene un interés especial por el despertar de conciencia. No hay salvación si la conciencia no se despierta. Entonces, en este caso, un despertar de conciencia alrededor de algo muy significativo, y es a veces descubrir a tiempo que estamos perdidos. Lo malo no es estar perdido, es decir, la tragedia final. Es malo estar perdido, pero la tragedia final no es estar perdido. La tragedia es nunca desarrollar conciencia de eso y que eso nos lleve a desplegar todas nuestras fuerzas para tratar de encontrarnos en el camino correcto. Que Dios nos guíe. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias te damos por todas las cosas que recibimos de ti, por todas tus formas de bendición, tu presencia, tu apoyo. Gracias por tu obra en la vida de la iglesia. Gracias por la forma como estás tocando la sensibilidad de tanta gente alrededor nuestro, tantas personas que pueden estar recibiendo de ti claridad para tomar decisiones con sus vidas, acercarse a ti y encontrar en ti la respuesta salvadora, la oportunidad de superar tantas contingencias en el orden existencial, en todos los campos de su vida humana, Señor, donde tú tienes recursos para salvarlos. En el nombre de Jesús te doy gracias por la iglesia, por lo que le has permitido a la iglesia desarrollar como claridad, como vivencia, y te doy gracias por el futuro que nos das, porque en tus manos estamos garantizados. Gracias, Padre Santo, guíanos en esta reflexión, en todo lo que en este día nosotros podamos aclarar alrededor de tus razones, y mediante el poder de tu Espíritu lleva a cada creyente, Señor, a experimentar esto como un conocimiento salvador oportuno para restaurar prácticas de vida que se necesitan restaurar para acercarse al ideal de la propuesta que tú nos haces. En el nombre de Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Sí, Señor. Amén.
Qué bonitas las canciones de hoy. Le agradezco a Dios todo lo que nos ha concedido en este campo. Esta forma de cantar es muy especial. Hermanos míos, siéntense, por favor. Esos himnos me ha tocado, viejo himno de nuestra fe, poder decir que la diferencia es Cristo, y eso es una realidad frente al mundo. Identificarnos con una visión y poder entender que todos debemos clamarle a Dios para que salve a nuestra patria y a nuestro mundo, y declararle al Señor que lo amamos. Qué de especial es todo esto, qué maravilloso es poder expresar estas cosas en las melodías, en las canciones nuestras, y es una parte del culto importantísimo. Y estoy sorprendido por el coro de la iglesia. Qué experiencia tan grata, esas 120 voces del coro de nuestra iglesia a nivel nacional, hermanos que participan de muchas ciudades, que cada día se suman a ser parte de esta poderosa herramienta espiritual que es un coro nacional. Eres mi pastor. Canción hermosa. Yo de esta canción me acuerdo las primeras veces que la escuché, se los escuché a mi esposa en el tiempo en que dirigía el coro en la ciudad de Cali. Y es una canción que expresa ese tipo de confianza que se puede tener en Dios, en ese Dios que nos ha hecho, es el hacedor nuestro, es nuestro creador de nuestra vida, dice una de las estrofas de la canción. Y a lo largo de la enseñanza en el día de hoy, complementando la hermosa interpretación que hizo el coro, lo escuchamos y el coro inspira. El coro nos motiva a cosas muy bonitas. Y yo les agradezco a ellos la disciplina que están adquiriendo para hacer las cosas cada vez mejor, con más compromiso, esa disposición que tienen para honrar a Dios y para bendecir a la iglesia. Es muy bueno, hermanos míos, contar con un coro tan especial como el que Dios le ha dado a la iglesia, y desearía que en todos los lugares los líderes promocionaran este tipo de expresiones artísticas que bendicen tanto el trabajo de la obra de Dios. Esas estrofas de ese himno, por cierto, muy bien escrito, elaborado poéticamente de una manera elegante, y con ese componente musical, ese componente melódico tan especial. Hermanos, es un himno muy, pero muy hermoso. Eres mi pastor, ¿ya? Y quiero que entiendan que esa idea se está refiriendo al Padre, ¿no? En esta canción está dirigida al Padre, porque a veces creemos que pensar en alguien como nuestro pastor debe ser Jesús, y Jesús se presenta como nuestro pastor. Pero desde el Antiguo Testamento, los israelitas identificaron a su Dios como su pastor, y ese es un principio que nosotros sostenemos porque tiene mucha validez. Y en esa canción
estamos entendiendo que poder descubrir que podemos vivir cerca de Él todo el tiempo y estando con Él estamos seguros y garantizados, es algo muy especial que nos debe poner muy alerta pensando en la posibilidad de que eso se pierda o se haya perdido o nunca se haya encontrado, porque todo es posible. Lo tuvimos, lo perdimos. ¿Ya? Fuimos un tiempo buenos creyentes, buenos cristianos, luego se nos perdió. Es posible que hayamos creído haberlo encontrado y nunca lo encontramos. Es posible que ni siquiera hayamos intentado nunca acercarnos de manera tal de estar seguros todo el tiempo de estar al lado de Él. Fíjense que todo eso se puede dar y esa es la idea que quiero que en esta reflexión tengamos en cuenta. Eso de estar perdidos de Dios. ¿Ya? Nosotros decimos que la gente que no conoce a Dios está perdida de Dios. No en el sentido de que Dios los haya desechado, sino en el sentido de que ellos no han querido, algunos no lo han intentado, otros porque no saben cómo, pero no se han acercado a Dios y no han vivido la experiencia de estar con Él. Y hay otros que vivieron algo así, pero se descuidaron tanto que pueden estar metidos en el ambiente religioso y están perdidos de Él. Esas ideas quiero que las tengamos en cuenta porque en este día misionero debemos entender que la experiencia más oportuna que se pueda dar en la vida nuestra es algún día descubrir o haber descubierto que estábamos perdidos de Dios, que estábamos lejos de Dios. Estar perdido de Dios es una experiencia distinta de sentirse perdido en la vida. Oiga bien lo que estoy diciendo. Estar perdido de Dios es distinto de sentirse perdido en la vida, aunque esto de sentirse uno perdido en la vida podría ser, en algunos casos, un síntoma de estar perdido de Dios, pero no necesariamente es lo mismo, ¿ya? La terrible desazón existencial que presiona a una persona a buscar respuestas trascendentes en relación con verse perdido en la vida y descubrir que detrás de eso de verse perdido en la vida se encuentra un problema más grande, que es estar perdido de Dios. Es decir, estar fuera del radar, del territorio de Dios, estar fuera de los espacios en los que Dios puede actuar en la vida de la persona. Hermanos míos, el mal de fondo es estar perdido de Dios. Eso es lo de fondo. Que usted se siente mal en la vida, que usted circunstancialmente llega un momento en que se genera una crisis de orden existencial, no necesariamente está girando alrededor
de su necesidad de conciencia de estar perdido de Dios. Hay muchos hombres de Dios que, muy ligados a Dios, tuvieron crisis existenciales. El mismo Señor Jesucristo, frente al Calvario, frente a la tragedia de su final, Él llegó a expresar un nivel de angustia donde dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y Jesús, jamás podemos decir que estuvo perdido de Dios. Realmente el problema es estar perdido de Dios. Es habernos soltado de la mano de Él y movernos por el mundo lejos de su amparo. Es no estar caminando de regreso a Él. Fíjense ustedes todo lo que significa eso, estar perdido de Dios. El solo hecho de que yo haga la disposición y tome la postura de alguien que quiere acercarse a Dios, ya es el comienzo de la solución del problema. Pero si no es así, estoy perdido de Dios, y entonces eso me genera todos los males existenciales que pueden darse. Es estar tan lejos que siquiera un distante eco de su voz nos toca para despertarnos la nostalgia y nos motive a hacer algo para encontrarlo. Algo por allá escuchamos que nos lleva a decir: yo eso lo conozco, esa voz la he escuchado. Me da la impresión de que Dios, y ahora que lo observo, Dios está muy lejos de mí. Dios no está tan cerca como en algún tiempo lo viví. ¿Y cómo es posible que yo me pierda de Dios cuando en Dios tengo tantas cosas buenas y tengo tantos recuerdos gratos de mi experiencia con Él? Esa situación de estar perdido de Dios, hermanos míos, es una cosa que debe llegar un momento en que lo vivamos y tengamos que agradecerle a Dios el poder reaccionar por habernos encontrado claros en esa idea de que no estábamos con Él, aunque en algún tiempo pensamos que sí lo estábamos. Hay mucha gente que no se siente perdida en la vida, pero lo está de Dios. ¿Ve? Hay gente muy feliz con lo que está haciendo. Hay gente que se siente realizada en su trabajo, en sus metas, en sus conquistas, y no tiene tiempo, y no tiene ni idea, ni le interesa siquiera pensar en la posibilidad de replantear su vida para acercarse a Dios, porque se encuentra perdido de Dios y se le va toda la vida en todo eso que hace y jamás hace conciencia de encontrarse perdido de Dios. A su tiempo iremos a analizar en estos programas misioneros que llega un momento en que esa claridad aparece, y cuando la claridad aparece como consecuencia de que todos los obstáculos han desaparecido, quiere decir que ya no hay tiempo para reconstruir las cosas y poder uno descubrir que estuvo perdido de Dios sin oportunidad de restaurar el camino o de encontrar nuevamente la relación con Dios. Es una tragedia terrible. Estar perdidos de Dios es estar perdidos de la propia realidad. Es estar lejos del camino que conduce a la persona al encuentro con la plenitud de su propia vida. ¿Ve? Fíjese que el
perderse de Dios tiene implicaciones en la vivencia de la propia persona. Y la persona que se pierde de Dios se aleja de su realidad. ¿Ya? La persona que se pierde de Dios comienza a vivir una experiencia que está sustentada sobre cosas ficticias, sobre cosas que nada tienen que ver con lo que objetivamente está pasando dentro de su vida. Y eso, hermanos míos, es una cosa muy dolorosa, ¿ya? Muy dolorosa porque el daño lo está recibiendo la propia persona. A veces creemos que Dios se afecta porque nosotros estamos lejos de Él. A Dios no lo afecta nuestro distanciamiento, a nosotros sí. Tenemos que estar perdidos de Dios es una condición que nos impide llegar al camino que nos vaya a conducir al encuentro con la plenitud de la vida a la que nos ha llamado Dios, a la que se nos invitó cuando se nos dio la vida, llegar a tener plenitud. Si estamos perdidos de Dios, eso está embolatado. Eso está embolatado. Estar perdido de Dios, y es lo más grave, es una tragedia que anuncia la condenación de vivir eternamente solos. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Ya? Cuando yo me pierdo de Dios, comienzo a vivir el tipo de experiencias que va configurando la soledad, que si no lo resuelvo, es lo que voy a tener en la eternidad. Porque la eternidad no es un conglomerado. La eternidad no es una vida social, hablando de la condenación. La eternidad de un condenado es reducirse a su propia condición sin tener nexos con nadie, porque el elemento vinculante de los espacios humanos es todo lo que de Dios nos llega. Y es muy triste, hermanos míos, descubrir que la gente hace cursos y se especializa en eso de encontrar los espacios de soledad para sentirse bien en la vida. Quien se siente bien en la soledad, no porque sea malo estar solo en un momento dado, sino porque no soporta a los demás, porque no le llama la atención a los demás, porque lo único que le importa es lo suyo. Cuando la razón es eso, ya estamos escribiendo los primeros capítulos de nuestra condenación. ¿Ya? La condenación es una condición de soledad abrumadora, porque no hay con quién relacionarse en aquel territorio donde Dios no es el factor común. El amor de Dios se expresa al crearnos, y esto siempre lo estaremos repitiendo de muchas formas, lo vamos a decir, o lo hemos dicho, y queremos que eso quede bien grabado en la mente de la iglesia. Porque ese amor de Dios se expresa cuando Dios nos crea para que estemos siempre cercanos a Él. ¿Ya? Dios nos creó para que nosotros estemos cerca de Él, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Dios nos creó para disfrutarnos y nos hizo a su semejanza, de modo que en nosotros se despierte el interés recíproco de querer siempre estar cerca de Él. Él quiere estar cerca de nosotros, disfrutarnos
y genera todas las condiciones para que nosotros no perdamos la oportunidad de acercarnos a Él. Pero al hacernos según su semejanza, nos hizo sensibles para anhelar también nosotros eso de estar cerca de Él y disfrutarlo todo el tiempo de nuestra existencia, de modo que si llegamos a la eternidad, que es el presupuesto, entonces nosotros lo vamos a tener cerca. Es bonita, por eso la primera estrofa de la canción Eres mi pastor, que tiene que ver con esta idea. El himno dice: Hacedor de mi corazón, tú me conoces bien. Entiende mucho más de mí de lo que puedo yo. Y si en la oscuridad no supiera a dónde voy, confío en ti, pues eres mi pastor. Es el hecho de saber que Dios lo hizo a usted, que Dios me hizo a mí, de tal manera que todo lo que Él buscó fue transmitirnos la bendición de su compañía y poder convencernos que jamás Él ha querido estar lejos de nosotros ni dejarnos a nuestra suerte, porque todo el tiempo está dispuesto a allanar el camino para que nosotros permanezcamos a su lado. De modo que si llega la oscuridad donde no sabemos dónde ir, confiamos en Él, porque el que nos hizo es nuestro pastor, y ese pastor no deja a sus ovejas tiradas a su suerte. Desgraciadamente, la pobre criatura humana, engañada por el pésimo manejo de su conciencia, ese es nuestro gran problema. Lo que nos define como humanos es nuestra conciencia. El gran problema es que nosotros no sabemos manejar la conciencia. Ya, les he dicho en otras ocasiones que la conciencia es una tecnología que no hemos dominado del todo. Y por tanto, alrededor de ella, nosotros hacemos muchas cosas porque interpretamos mal todas las posibilidades que ella genera para nuestra condición de personas que superamos lo animal para elevarnos a la categoría de los verdaderos hijos de Dios, ¿ya? De modo que ese mal manejo de la conciencia se desvió en la búsqueda de una realización en el tener, en el conseguir, en el lograr cosas, llegando a pensar que Dios ya no era necesario para el bienestar de la persona y terminó perdido en un sentimiento de necesidad, porque Dios siempre será necesario aunque yo lo sienta de otra manera. En un sentimiento de necesidad nunca satisfecho, alejándose cada vez más de la semejanza suficiente. En palabras de Jesús, perdió su alma buscando abundancia para poseer. Jesús le decía a sus discípulos: ¿y qué se gana un hombre si se conquista todo el mundo, pero en su faena pierde su alma? Eso fue lo que se conquistó. El sentimiento de necesidad quedó vivo, insatisfecho, no resuelto nunca, aunque la persona ilusamente cree que consiguiendo más, logrando más, alcanzando más de las metas comunes de esta vida, algún día va a sentirse plenamente satisfecho, y eso es una vana ilusión, porque nuestra alma solo puede reaccionar en un sentimiento de llenura cuando Dios está presente. Hermanos míos,
Perderse de Dios es la enfermedad origen de todas las otras enfermedades. Y la insensibilidad para recibirlo es la condición avanzada del mal, es decir, la insensibilidad para darnos cuenta que estamos lejos, la insensibilidad para no entender que Dios está abriéndonos los espacios para que nosotros nos acerquemos, la insensibilidad para percibir las condiciones por las cuales podemos decir, me alejé de Dios y eso no es bueno, y eso no me conviene, y eso no es lo correcto, ¿ya? O que alguien que no haya tenido experiencia con Dios pueda decir, algo me está haciendo falta y posiblemente me está haciendo falta Dios. Eso no es fácil elaborarlo de esa manera. Y entonces se genera esa insensibilidad y esa insensibilidad es la condición avanzada del mal que contamina a todo ser humano que viene a este mundo. Es muy lamentable que a la gente se le pasen los años y nunca se dé cuenta que está lejos de Dios. Ese, hermanos míos, es de las cosas más terribles que puede suceder, que usted nunca descubra que el problema de su insatisfacción, el problema de su angustia, de la percepción de vacío de su vida, se encuentra en el hecho de que está lejos de Dios, de que se desprendió de Dios, se desconectó de Dios o nunca ha llegado a estar lo suficientemente cerca para disfrutar la experiencia de una realización que en la vida jamás podrá experimentarlo, porque el único que la da de esa manera es Dios. Entonces, ese encontrarse perdido de Dios y no descubrirlo es lo peor que le puede pasar a uno. Es la tragedia de tragedias. Digamos, en esta forma, para llamarles la atención, es admirable, entonces, la sensibilidad de aquellos hombres de Dios que de manera especial despertaron de su locura y se encontraron acosados por una necesidad de saciedad que solo en Dios pudieron resolver. Y dan testimonio de eso. Hermanos míos, desde el Antiguo Testamento estamos viendo ese tipo de experiencia existencial que es la experiencia soñada en el trabajo espiritual. Todo lo que produce perturbación en la vida de la gente, todo lo que produce daño en la existencia de las personas, tiene que ver con esa condición de seres humanos que jamás llegan a ser conscientes que Dios es la respuesta a todo. Y cuando yo digo eso, alguien estará diciendo, pues eso sí es exagerado. Que usted me diga a mí que Dios es la respuesta a todo. Pues precisamente estoy dando el testimonio del principio bíblico. Dios es la respuesta a todo. Y por tanto, cuando Dios no se vive a tal punto de que podamos ser claros de que hemos resuelto nuestro problema de perdernos de Dios, si eso no se da, nuestro sentimiento será el sentimiento de una persona que seguirá haciendo esfuerzos, una cantidad de esfuerzos estériles para resolver algo que a medias tintas se alcanza
pero nunca de fondo. Y por eso, repito, la experiencia de estos hombres de Dios que encontraron a ese punto en donde se descubrieron acosados por la necesidad de llenura que solo Dios les dio. Y si una persona vive eso, esa persona es una persona con una claridad espiritual a toda prueba, con una dimensión experiencial que lo lleva a entender que se está moviendo en un espacio de la vida en donde nada de lo que aparezca en este mundo va a perturbar de tal manera que se pierda el sentido de una existencia donde la persona amarrada a las manos o unida a Dios, ligada a Dios, está encontrando la respuesta oportuna a su necesidad. El salmista en el Salmo número 42, que nosotros conocemos, lo expresa de una forma muy especial. Salmo número 42. Él dice, hablando del nivel de deseo, de anhelo, el nivel de necesidad que expresa su alma, él consciente de que esa necesidad de su alma solo Dios se la resuelve. Yo sé que nosotros el texto lo conocemos muy bien. La pregunta, ¿hasta dónde ha llegado nuestra experiencia para decir hoy, con nuestra claridad existencial, que frente a las demandas que está haciendo mi vida, frente a todo lo que la vida mía está pidiendo para su realización, yo estoy plenamente consciente de que el único que puede darme todo eso es Dios? Porque la forma como actuamos, la forma como pensamos, la forma como hacemos las cosas, nos movemos en torno a, en relación con, nos hace sospechar de que todavía creemos que hay otras maneras de resolver nuestra gran necesidad y entonces apostamos a hacer otras cosas como el común y a Dios lo dejamos como una opción de fondo, a Dios lo dejamos allí como esperando a ver si le damos la oportunidad, porque de pronto hasta nos logramos saciar sin necesidad de contar con Él. Y perdonen que esté diciendo las cosas de esta manera, pero esa es la impresión que uno tiene en la actitud que toman las personas, en la actitud que uno le ve a las personas. Es gente que aún estando en la iglesia está perdida de Dios. Está perdida de Dios. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ante una pregunta de estas, nosotros tenemos inquietud de cómo responder, porque cuando nos preguntan por nuestro Dios, no estamos seguros si lo que percibimos es que ese Dios es el Dios de las Escrituras o si es otro tipo de Dios que nos está saciando o estamos nosotros bajo la idea ilusa de que nos puede saciar a unos niveles que el Dios de la palabra no lo puede hacer. ¿Ya? Y por eso
en ese tipo de vivencias, uno tiene que entender que el que logra descubrir esto, y al descubrirlo, meterse en la práctica de esto de una forma tan decidida, tan clara, tan segura, esa persona ya está garantizando el hecho que no importa lo que le venga en la vida, nada perturbará lo suficiente, porque Dios es el cercano que sacia toda su necesidad de fondo. En la enseñanza de Jesús, hermanos míos, los seres humanos se pierden en la misma casa del Padre. Y ese es un punto crítico de la historia. Los hijos se pierden en la casa. ¿Ya? Y cuando uno analiza eso, uno tiene que decir, probablemente eso sea lo común. Los hijos se pierden en la casa. En muchas ocasiones, por la negligencia de los padres, en otras ocasiones, porque llega el momento en que los hijos comienzan a apetecer cosas que no corresponden a lo que la casa dice, sino que corresponde a lo que el ambiente externo dice. Y entonces a veces no se tiene la acción directa, oportuna, para corregir eso, y por otro lado hay tantos factores de influencia que uno dice, la gente comienza a perderse en su propia casa, y si nosotros somos negligentes, pues con mayores veras. Eso dice Jesús. Las personas se pierden de Dios, o las personas se pierden correspondientemente de las posibilidades válidas de ellos mismos en la casa paterna, aún rodeados de afecto, criados en torno a la verdad y a la justicia, sustentados generosamente con los bienes de un progenitor responsable que disfruta compartir con ellos su bienestar. Esa es la historia de Lucas 15, del versículo 11 hasta el final. La historia que leíamos al comienzo del culto. Es la historia de una familia con un excelente padre, con un maravilloso padre de familia, una persona honrada, decente, justa con sus trabajadores. Ustedes descubren que más adelante el hijo menor hace esa salvedad. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen muchas más cosas que estas, y yo aquí padeciendo necesidad? Un hombre limpio, un hombre amoroso, un hombre generoso y misericordioso. Y sin embargo, los hijos se le perdieron. Los hijos se le desconectaron. Ambos hijos, al crecer, se perdieron del padre, afectado por el interés de tener, porque eso fue lo que terminó desligándolos del padre. El padre es alguien que cuando una persona está buscando
el desarrollo de su propio ser y su bienestar como persona, un padre como ese es imprescindible. Pero cuando una persona se tuerce y cambia el interés por llegar a ser lo que debe ser o por desarrollar en él lo que es, y lo cambia por un interés de tener, esa persona comienza a ver que el padre no le representa nada, que el padre es alguien de quien puede prescindir, alguien que para sus expectativas es un estorbo. Y claro, se lanzaron en su búsqueda por conseguir, que no solo son bienes los que se buscan conseguir, como en este caso, sino un lugar representativo en el mundo. El hijo menor, interesado en vivir libremente y codearse con los más importantes del mundo, de ese mundo de representaciones, que no del mundo de la realidad. Muy afanado de estar metido en ese ambiente. Le parecía a su casa una cosa muy elemental, muy burda. Quería vivir por allá en las esferas en las que se movían las personas importantes. ¿Ya? El papá entonces no representaba nada en sus expectativas y lo mejor que podía hacer era darle todo para que ese hijo se fuera a encontrar su destino. El mayor, sostenido por su codicia al lado de su padre, esperaba también liberarse de la disciplina paterna y convertirse a su tiempo en el señor de su casa. Dos hijos que se perdieron de su padre estando en la casa con su padre. ¿Cuánta gente en los ambientes religiosos se pierden de Dios estando en un espacio espiritual donde Dios es la realidad de fondo? ¿Cuánta gente vive en un ambiente social, religioso, muy bonito, pero poco a poco lejos de Dios hasta perderse definitivamente, aunque permanecen en el medio social religioso? A uno, el hijo menor, la nostalgia lo venció cuando reaccionó en medio de las mentiras de su perverso mundo. Cuando se vio sin plata y se vio despreciado por todos, allí fue donde descubrió que la casa de su padre era un lugar cálido, agradable, aún para los jornaleros, de modo que él deseó llegar a esa casa para ser un simple jornalero, porque se iba a sentir mejor que como se sentía metido en los ambientes sociales que lo habían decepcionado terriblemente. El otro, frustrado y resentido, nunca pudo regresar a su padre porque jamás pudo entender su espíritu. Nunca entendió el espíritu del padre, nunca entendió los reclamos del padre, nunca entendió los sentimientos del papá, nunca entendió su amor, porque nunca se puso a tono con la sensibilidad paterna, sino que todo el tiempo estuvo buscando lo suyo, porque nunca se identificó con las cosas grandes de un padre noble, porque estuvo perdido todo el tiempo en sus ambiciones y en su egoísmo.
Al final, hermanos míos, ambos hijos estaban perdidos en medio de tanto amor y tocados por una genética relacional que debió hacerles entender lo imprescindible de estar cerca del Padre. Más allá de todas las posibilidades de este mundo, ellos debieron descubrir que el papá representaba mucho, pero mucho más, ¿ya? Y que el mundo, por atractivo que fuera, nunca podrían resolver lo que la presencia del Padre podía resolver. Ahora, si todo lo que ellos pensaban resolver, creían que se podía resolver con dinero, con bienes, el Padre sobraba. Pero si ellos desarrollaban la conciencia de que el Padre tenía capacidad para resolver más allá de todos los bienes que hubiera, el Padre debió convertirse para ellos en un ser imprescindible. Lo mismo puede decir uno de muchos cristianos hoy. Todavía tenemos gente en la iglesia que después de tanta cartilla recibida sigue pensando que si resuelve sus problemas económicos ya pasa al otro lado. Que si puede lograr las metas que se ha trazado desde el punto de vista de las conquistas posibles de esta vida, puede sentirse plenamente realizado y eso le dará un nivel de tranquilidad y de saciedad que es lo que ha estado buscando todo el tiempo. Hermanos, que todavía un creyente en nuestra iglesia elabore ese pensamiento, se ve que está en absoluta disposición contradictoria, ¿ya? Está en contravía, no ha entendido nada, no le ha prestado atención a nada y por eso le resulta tan fácil, tan válido, tan normal estar desligado de Dios, estar perdido de Dios, estar lejos de Dios. No lo percibe como si estuviera faltándole algo vital, porque es que todavía tiene trabajo, aún tiene buenos amigos, puede contar con unas condiciones físicas muy saludables, de modo que, ¿qué necesidad tiene de que llegue alguien como Dios a ocupar un lugar central y resolver las cosas que de fondo entendemos los creyentes, solo Dios puede resolver? Esa persona no lo ha visto, no lo ha entendido. Por eso es triste decir que con todas las posibilidades, nosotros podemos encontrarnos perdidos de Dios. ¿Ya? Es una cosa triste tener que descubrir que siendo el reto eso de descubrirse o de encontrarse perdido de Dios, a nosotros esa posibilidad se nos aleja hasta que cuando llega demasiado tarde. Hay que entender que es la experiencia más maravillosa de la vida, pues se convierte en la base de un redireccionamiento que nos presiona a buscar lo que realmente se nos ha perdido. Quien se encuentra perdido de Dios y descubre eso, es lo más grande que le ha podido acontecer en la vida. Y en esto podemos contar con un Dios que siempre nos está esperando, que si decidiéramos acercarnos, Él estaría todo el tiempo aportándonos los recursos a su alcance para darnos a nosotros la saciedad que requerimos.
¿ya? Que decididamente ese Dios no presiona más porque entiende que ningún regreso es válido cuando no es de la iniciativa humana. Si no fuera así, Dios nos empujaría. Él respeta nuestro libre albedrío porque no hay forma de llegar a Él sino a través de nuestra disposición voluntaria. Pero contamos con su paciencia, contamos con su benignidad, con su comprensión. Todas son condiciones inigualables. Y si de Él dependiera, no dejaría que se perdiera uno solo de nosotros. Por eso me encanta el himno, Eres mi pastor, cuando dice, guarda de mi corazón, tu paciencia es sin fin. Me recibes en tus brazos una y otra vez. Y si como un cordero comienzo a divagar, confío en ti, pues eres mi pastor. Si Dios no fuera así, en la necedad nuestra, todos estaríamos perdidos. Pero cuánta benignidad, cuánta paciencia, cuánto interés para llevarnos al despertar. Cuántas cosas permiten las circunstancias nuestras para ver si una circunstancia de esas nos toca de fondo y generando la crisis que se necesita generar, nos preguntáramos por las razones más importantes para la vida nuestra. Nos preguntáramos por Dios, nos preguntáramos por Él. ¿Qué tan importante es contar con un Dios que es así? En el universo del Espíritu de Dios se regocija Él con cada regreso, contrastando con la dolorosa experiencia de los que se sienten seguros y nada les deja ver la cercanía de aquel quien tiene tanto para darles y de quien se han alejado tanto. La posibilidad de encontrarse con el que anhela su alma debiera ser su motivación, pero hay quienes permanecen insensibles y entonces por eso en estas parábolas de lo perdido que se encuentran se hace énfasis en ese hecho. En el cielo hay fiesta cuando hay alguien que descubre que está perdido de Dios, cuando hay alguien que se arrepiente. Y no por 99 personas que viviendo desubicados todavía no sienten la necesidad de replantear su vida y de acercarse a su Dios. En el presupuesto celestial, según Lucas 15, leemos en las 3 parábolas, hay regocijo en el reino cuando alguien, sin ninguna sensibilidad para recibir, para reconocer su desubicación, la oveja, la moneda, en este caso las personas que no han conocido de Dios, que no entienden de Dios nada, sin ninguna posibilidad de eso, sin ninguna experiencia al alcance que les muestre que hay algo distinto a lo que comúnmente vive, esa persona es alcanzada por el afecto, el interés y la generosidad humana de Cristo a través de la iglesia. De modo que se le abre una perspectiva nueva que lo lleva a entender que Dios lo busca
para regresarlo a donde él nunca debió salir, nunca debió desprenderse. Regresarlo a esa condición de encuentro con Dios que tuvo cuando aún no tenía conciencia. Recuerden que eso lo hemos mencionado. Y vean ustedes que eso es lo que hace Cristo. Busca las ovejas. En el caso de la parábola, busca, hermanos míos, busca la moneda perdida. Porque ni la oveja ni la moneda van a reaccionar porque no tienen cómo, a través de su experiencia existencial, no tienen cómo decir, oiga, estoy lejos de Dios, porque no conocen qué es estar cerca de Dios. Y se necesita que haya un sistema social, que somos nosotros en la iglesia, en Cristo Jesús, que nos acerquemos a esas personas y lo traigamos a Dios. Y que esa persona cuando se encuentre con Dios diga, esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo necesitaba, porque ahora que lo encontré a Él, ahora eso que yo estaba expectante creyendo que lo iba a resolver de la manera que lo hacía, entiendo que por ese lado nunca se iría a dar y que se está dando en esta claridad que por la iglesia se me ha permitido. Esa es la oveja perdida. Esa es la moneda perdida. Gente sin experiencia espiritual, pero que Cristo los acerca. Y Cristo lo acerca a través de nosotros. Hay también regocijo y fiesta en la casa del Padre que ve regresar ahora sí a su Hijo, el que estuvo y se fue, el que ya tiene experiencia y se desvió, el perdido en la locura del mundo, pero que en la vida se le dio la oportunidad de hacer contraste con su experiencia previa para despertar de su insania, para despertarlo de su locura, de su necedad. Allá afuera se dio cuenta que la casa del papá es el lugar más seguro que él tenía. Y por eso decidió regresar. Se vio perdido del Padre, se vio desligado del Padre, porque ya tenía experiencia, ya lo conocía, como tenemos muchos creyentes en la iglesia. Claro, conocen a Dios, han vivido cosas maravillosas con Dios, pero se descuidaron y están por allá divagando hasta que ciertas circunstancias de la vida les va a llegar. Y espero que no den el tiempo para que cosas feas tengan que acontecer, pero les va a llegar ciertas situaciones de la vida donde ellos podrán darse cuenta que el único lugar seguro fue la casa que abandonaron. Y no físicamente porque aún están en los cultos, sino desde el punto de vista espiritual, porque se soltaron de la mano de Dios y están viviendo de una forma totalmente irresponsable frente a las verdaderas demandas de su vida. Todos tienen que descubrirse perdidos, si religiosos o no, van caminando por la vida sueltos de la mano del Padre. Todos tienen que descubrirse perdidos para que todos, el tiempo se agote y puede llegar ese día en que el replanteamiento se haga imposible, porque el tiempo se les acaba, pero que todos tengan la oportunidad de decir, estoy perdido y necesito acercarme. Que Dios los guarde, que el asunto no se demore tanto, que ustedes puedan tomar en serio esa visión de replantear absolutamente su vida. Hoy, cuando hemos experimentado el regreso a Dios, los que han podido vivirlo, vamos entendiendo que siendo Él quien es y siendo Él como es,
es absurdo que de su mano nos volvamos a soltar. Concluyamos el himno que complementa esta idea. Creador de la vida en mí, tú eres mi razón. Por más que pueda agradecer, no compensaré tu amor. Y al caminar por valles, tratando de escuchar tu voz, confío en ti, pues eres mi pastor. Eres el faro de mis noches, el sol brillante de mis días. En tus brazos puedo descansar al conocer que tu luz me guiará. Y aunque los vientos soplen y al rugir la tempestad, confío en ti, pues eres mi pastor. Espero que este mensaje despierte la sensibilidad de todos, unos para reaccionar ahora que tienen tiempo, y otros para que despierten el interés para buscar las ovejas y monedas perdidas que dependen absolutamente de la pasión espiritual de una iglesia que no descansa hasta encontrarlos. Nadie se debe perder. No está bien que se pierdan, porque Dios es la necesidad del alma de todos aquellos que entienden que no hay otra manera de vivir sino dependiendo absolutamente de Él y agarrados de su mano. Que Dios nos dé poderosas experiencias dentro de la iglesia, a nuestros simpatizantes, a las personas que comencemos nosotros a buscar seriamente, acercarnos a ellos, que a todos les dé suficientes y poderosas experiencias de descubrirse perdidos de Él, porque esa es la experiencia más poderosa que en esta vida pueden alcanzar y que les va a dar toda aquella disposición que necesitan para comenzar a caminar hacia la solución definitiva de todos los males de su ser. Que Dios nos salve a todos. Pónganse de pie, por favor. Digámosle al Señor que queremos estar tan cerca de Él que fácilmente podamos distinguir esos momentos en que descuidados, como que nos vamos alejando, buscando las cosas que nos motivan, que nos atraen, y terminamos olvidándonos que vamos caminando con Él, que llegue su cercanía a impactarnos tanto que cuando nos alejemos un poquito, el desasosiego sea suficiente para hacernos reaccionar y reordenar los pasos para seguir caminando junto a Él. Pero que jamás se nos pierda esa capacidad para reaccionar si en algún momento estamos perdidos de Él. Padre eterno, ayúdanos. Padre eterno, sálvanos. Padre eterno, revélate a nuestras vidas con más razones, con más argumentos, con más criterios, con más verdades, sustentando todo esto que tiene que ver con nuestra sensibilidad de orden espiritual. En este tiempo, Señor, estamos viviendo una bendita oportunidad para descubrir todas esas condiciones que nos han motivado para alejarnos de ti. Padre Santo,
Ayúdanos entonces a tomar medidas. Si es que nuestro espíritu puede percibir que de alguna forma no estamos tan cerca de ti como debiéramos estarlo, que de alguna forma nos estamos perdiendo de ti. Ayuda, Señor, a todos aquellos que están descubriendo esa realidad y tócalos, Señor, en esa sensibilidad para darles la luz que necesitan y que comiencen a reordenar las cosas en el interior de su vida, para que tu presencia se vuelva una realidad continua en ellos y a partir de esta vivencia contigo, ellos puedan construir una perspectiva totalmente nueva de relación espiritual profunda con todo aquello que de tu parte puede brindarles plenitud y saciedad para vivir por encima de todas las condiciones comunes de este mundo y todas las elaboraciones que producen, Señor, insatisfacción y frustración en el corazón de las personas, porque hambrientas de ti lo quieren llenar todo con sus apetencias comunes. Salva a la iglesia, salva a todos nuestros simpatizantes, salva a tanta gente que nosotros precisamos alcanzar para que tú, Señor, les despiertes la conciencia de esto, de estar lejos de ti y que puedan reaccionar a tiempo. En el nombre glorioso de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo. Amén. Hermanos míos, dele gracias a Dios si en este momento está descubriendo a través de su conciencia que se ha alejado un poco de su Dios o que se ha alejado mucho de su Dios. Y si usted considera pertinente, sería bueno que hiciéramos una oración en este instante para no desaprovechar esa sensibilidad que Dios por su palabra ha despertado en usted, para no diluirlo. Póstrese de rodillas allí donde se encuentra y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, obra en mi vida, obra en mi condición humana que hoy descubre que se perdió de ti. Y me duele tener que reconocer que estaba tan seguro, tan confiado y tan tranquilo, que descubro que mi sensibilidad está entorpecida. Y dígale al Señor: sálvame, restáurame, permíteme el acercamiento real a ti y que yo comience a vivir esto de la manera adecuada que debe ser para que tú lo seas todo en la vida mía. Vamos a orar. Vamos a orar para ustedes que se han arrodillado allí donde se encuentran, para ustedes que están descubriendo que se encontraban perdidos de Dios y que a través de la palabra han descubierto a tiempo una situación que deben resolverla ya, porque mañana puede ser tarde. Oremos. Dios de la gloria, allí está la vida de mis hermanos, la vida de todas las personas que deciden tomar, Señor, la ruta de acercamiento a ti, la vida de nuestros simpatizantes, la vida de todas aquellas personas que hoy, expuestas a tu palabra, de pronto sin mucho conocimiento religioso, han percibido que es preciso tomar una decisión radical de encontrar los caminos que los lleve a ti. Padre Dios mío, rompe en ellos con todos esos condicionamientos equivocados, con todos esos manejos perturbados y afectados, y llévalos, Señor, a descubrir esta otra manera de vivir, esta otra forma de estar frente a la vida, descubriendo
que en ti las respuestas son reales, las soluciones son auténticas y que tú eres suficiente para responder al clamor del alma de cualquier persona. Así que los declaro a ellos victoriosos en su experiencia personal. Los declaro a ellos, Señor, fortalecidos por la presencia de tu Espíritu, que los llena de toda la claridad tuya y les hace vivir tu presencia como algo tan poderoso que cambia totalmente sus enfoques de aquí en adelante. Los declaro restaurados en la comunión contigo, los declaro acercándose a ti y permitiéndose vivir la experiencia de tomar tu mano para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te doy gracias entonces por esta salvación que estás desplegando en el día de hoy, por esta oportunidad que nos das de encontrar los territorios salvadores de la comunión y la cercanía tuya. Señor, no nos dejes tranquilos en este tipo de experiencia donde perdidos de ti estamos lejos de las verdaderas soluciones para nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, entonces, confío en lo que estás haciendo y espero tranquilo en lo que harás en la vida de cada uno. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos míos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca.